Hola, hola, mis adorados y adoradas chismosos y chismosas turcos. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a su refugio predilecto, a ese espacio donde las telenovelas son nuestro oxígeno, el drama nuestro combustible y los giros inesperados, nuestra razón de ser. Preparen sus provisiones, desempolven sus mantitas, porque hoy, mis queridos, tenemos un huracán informativo a punto de arrasar con todo. Un auténtico tsunami de emociones. Sí, han leído correctamente el titular. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de dos titanes de la actuación, dos faros que han iluminado el firmamento de las telenovelas turcas, dos almas gemelas que han tejido lazos invisibles con millones de corazones ávidos de romance y pasión, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos y listas para descifrar este enigma que ha mantenido en vilo a la fanaticada mundial, este cataclismo emocional que nadie, ni el más avezado gurú de la farándula, vislumbró el 4 de mayo de 2025? Abran bien los oídos porque la primicia que les traigo es, bueno, digamos que va a redefinir las leyes del entretenimiento y, con toda probabilidad, a agitar las aguas del mundo del corazón. Prepárense para el estallido. Pero antes de desatar la tormenta, permítanme solicitarles un pequeño gesto. Si aterrizan por primera vez en este oasis de la turcomanía y sienten afinidad por las series turcas, los amores tormentosos, las intrigas palaciegas y los cotilleos jugosos, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita mágica para recibir notificaciones instantáneas y no perderse ni una sola de nuestras entregas. Les prometo que siempre les traeremos las noticias más frescas, los análisis más incisivos y, por supuesto, los chismorreos más picantes del momento. Así que no se lo piensen dos veces y únanse a esta gran familia de fans turcos, donde el corazón late al ritmo de los tambores de Estambul. Y ahora sí, sin dilación, vamos al meollo del asunto. ¿Qué sucedió exactamente el 4 de mayo de 2025 entre Can Yaman y Demet Özdemir para generar tal onda expansiva? Pues bien, después de años de especulaciones desenfrenadas, conjeturas audaces y sobre todo, tras verlos navegar por rumbos separados, cada uno persiguiendo sus sueños individuales, el destino, mis amigos, el destino, ese guionista implacable, nos ha reservado un giro de guión apoteósico. Atención, redoble de tambores, confeti y serpentinas, por favor. Can Yaman y Demet Özdemir han anunciado con bombos y platillos que protagonizarán una nueva telenovela juntos. Sí, lo han asimilado correctamente. La pareja que nos robó el aliento en *Erkencicus pájaro soñador, la pareja que nos hizo creer nuevamente en la magia del amor, regresa a la pantalla chica para encender la llama de la pasión y hacernos vibrar hasta la médula. Anticipo sus interrogantes, ¿es esto una realidad palpable? No se trata de una elaborada broma de mal gusto. ¿Estamos inmersos en un sueño febril? Pues no, mis queridos y queridas, no están alucinando. La noticia ha sido confirmada, de manera inequívoca, por ambos protagonistas a través de sus plataformas de redes sociales. Si bien han mantenido en secreto los detalles jugosos sobre la trama y el título de la nueva producción, han manifestado, con entusiasmo desbordante, su alegría inconmensurable por volver a colaborar juntos y reconectar con su legión de seguidores. Pero la trama se complica. Porque, como bien sabemos, con Can y Demet nada es sencillo ni predecible. El anuncio de su próximo proyecto televisivo ha venido acompañado de un rumor aún más jugoso y explosivo. Se comenta, se susurra, se especula, que esta nueva serie será una secuela, aunque no oficial, de la icónica *Erkencicus*. Imaginen el potencial dramático. Volveremos a ser testigos de las aventuras de Can Divit y Sanem en una nueva etapa de sus vidas. Habrán formado una familia. Seguirán tan perdidamente enamorados como antaño. Las posibilidades son virtualmente ilimitadas, y la imaginación de los fans se ha desatado, creando escenarios fascinantes y teorías inverosímiles. En las redes sociales han proliferado hashtags ingeniosos, análisis exhaustivos y hasta fanfics detallados sobre los posibles derroteros de la nueva serie. Y es que, seamos honestos, la química innegable entre Can y Demet es palpable. Cada vez que comparten un fotograma, la chispa salta y el público se rinde a sus pies. Pero, ¿qué ha sido de sus vidas durante estos años en los que Can y Demet han seguido caminos divergentes? Ambos han continuado expandiendo sus horizontes profesionales, participando en diversos proyectos tanto en televisión como en el séptimo arte. Can Yaman ha protagonizado series como *by Jane* y ha explorado mercados internacionales, demostrando su talento polifacético y su capacidad para adaptarse a diferentes roles.
Por su parte, Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos rotundos con series como Dodu Unep Kaderindir y Asktaktikleri consolidándose como una de las actrices más queridas y aclamadas de Turquía. Además, Demet ha incursionado en el mundo del cine, protagonizando varias películas que han arrasado en taquilla y recibido elogios de la crítica. Sin embargo, a pesar de sus logros individuales, muchos fans han albergado la ferviente esperanza de volver a ver a Can y Demet unidos en la pantalla. Y es que, seamos realistas, Erkencicus marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. La serie se convirtió en un fenómeno global, traducida a innumerables idiomas y seguida por millones de espectadores en todo el mundo. El carisma magnético de Can y Demet, la belleza exótica de los paisajes turcos, la banda sonora pegadiza y, sobre todo, la historia de amor épica entre Kandibit y Sanemeyn, cautivaron los corazones de la audiencia y elevaron a Erkencicus al estatus de clásico moderno. Por consiguiente, el anuncio de que Can y Demet volverán a trabajar juntos ha sido recibido con una explosión de júbilo y entusiasmo por parte de sus devotos seguidores. Todos anhelamos conocer más detalles sobre la nueva serie y presenciar nuevamente su magia en la pantalla. Ahora bien, más allá de la simple satisfacción de volver a verlos juntos, surgen una serie de interrogantes. ¿Será realmente una secuela de Erkencicus? ¿Conservarán la misma química electrizante que los caracterizó? ¿Lograrán superar el éxito abrumador de su anterior producción? Son preguntas legítimas, preguntas que todos nos hacemos y que inevitablemente solo el tiempo podrá responder. Pero lo que sí es indudable es que la expectación es máxima y que la nueva serie de Can Yaman y Demet Özdemir se convertirá en uno de los eventos televisivos más comentados y esperados del año. Y es que, reconozcámoslo, Can y Demet son mucho más que simples actores. Son iconos culturales, son celebridades de renombre internacional, son la personificación del romance y la pasión. Su talento innato, su belleza deslumbrante y su carisma arrollador los han convertido en dos de los rostros más reconocibles y queridos de la televisión turca. Por lo tanto, no es sorprendente que su regreso triunfal a la pantalla chica haya generado tal oleada de expectación y alegría entre sus fans. Todos estamos ansiosos por volver a verlos juntos, por deleitarnos con su talento inigualable y por revivir la llama del amor verdadero. Así que, mis queridos y queridas adictos al chismecito turco, ya lo saben. Can Yaman y Demet Özdemir volverán a protagonizar una telenovela juntos. Un bombazo que nadie previó el 4 de mayo de 2025 y que ha sacudido los cimientos del universo de las series turcas. Ahora, para ir cerrando este círculo de emociones, recapitulemos brevemente. Hoy les he traído una noticia bomba. Can Yaman y Demet Özdemir se reunirán en un nuevo proyecto televisivo, posiblemente una secuela no oficial de la aclamada Erkencicus. Hemos explorado sus trayectorias individuales durante estos años y el impacto global que tuvo su anterior colaboración. Y por supuesto, hemos especulado sobre las posibles tramas y sorpresas que nos depara esta nueva producción. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado compartiendo esta primicia con ustedes. Gracias por su lealtad, por su apoyo incondicional y por compartir su pasión por las series turcas. Ahora, me interesa conocer su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Comparten mi entusiasmo por volver a ver a Can y Demet juntos? ¿Qué tipo de historia les gustaría que contaran en la nueva serie? No duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si este vídeo les ha resultado entretenido e informativo, les invito a darle un merecido me gusta, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita mágica para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas llenas de noticias jugosas y chismorreos irresistibles. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.